Bueno, lo tenemos sumado acá a la mesa, junto a todos nosotros en cada tarde, al doctor Roberto Reque, psiquiatra. Bienvenido. Hola, doctor. Bienvenido de nuevo, bienvenido usted a este estudio. Ya soy casi de la casa. Y nos encanta que sea Y así. me pusieron en la mesa. Antes ¿Qué te estaba un poco... Estaba más lejos. Más Claro, lejos. claro. Doctor, bueno, lo hemos venido anunciando durante la programación, anticipando que íbamos a hablar de esto con un especialista, el especialista es usted. Vamos a hablar de este problema que suele darse con la ludopatía, así se le llama técnicamente, que es el que cae sin medir consecuencias. Estoy un poco traduciendo a mi manera el significado de eso. El que cae sin medir consecuencias, ni las propias ni las ajenas, en el juego de azar. Pero concretamente los juegos online, que hoy parecen ser más a la mano, porque están justamente metidos en un celular o en la compu, rápidamente yo puedo acceder a un juego online. Y más todavía en una época donde se está fomentando justamente a través del fútbol. Exacto. Se en nos la época acapara del la Mundial. atención en estos días por el Mundial. Claro. ¿Lo ven ustedes también desde Red Sanar o usted en su caso particular como psiquiatra, lo ve como un problema esto? Las adicciones y los consumos problemáticos son un problema social en aumento. En aumento, siempre. Estamos hablando de una adicción. Ajá. Es decir, de un patrón permanente y compulsivo Sí. en donde la persona, por una ideación previa, muchas veces ilusoria, entra en una serie de conductas que lo llevan más temprano que tarde a la ruina. Traducido es un poco más en el llano, digo, esto de la ideación y demás, ¿cómo se da? Porque alguien la apuesta porque dice, con esto hago la diferencia, con esto quizá me salvo a esta edad que tengo, el laburo que me falta, que me es poca la billetera. ¿Cuándo empieza a ser problemático realmente? Cuando el consumo genera una disfunción en la vida del consumista. Y por eso decimos que es una ilusión. ¿Y quiénes tienen ilusiones? Los niños. Es decir, los niños en una etapa determinada Sí. del neurodesarrollo, entre 3 y 5 años, todos tuvimos algún amigo invisible. Exacto. Bueno, la ideación muchas veces forma parte de esa parte del neurodesarrollo. Lo que ocurre es que con las adicciones, en este caso electrónicas de consumo, porque ya el casino ya es físico, pero no se va tan fácilmente al casino, Exacto. sino que ahora tenemos el casino en la pantalla del celular. Claro, el casino advierte, prohibida la entrada a menores de 18 años. por ejemplo. Claro. Pero ahora, Y ahora- justamente las adicciones peligrosas como la ludopatía, evidentemente están abordándose en personas de mucha menos edad. Es decir, entre 8, 10 y 12 años, ni qué hablar en la adolescencia y también en la juventud, esto genera un verdadero estrago personal y social Doctor. a quien lo padece. Y justamente estamos hablando de adolescentes. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cuáles son los síntomas? ¿En qué momento los padres se pueden llegar a entender o a dar cuenta de esta situación en los adolescentes? ¿Cuáles Bien. son los síntomas? Es una buena pregunta porque en realidad el consumista tiene una previa excitación con respecto al tema. Y justamente, como ustedes bien decían, estos procesos globales como justamente el Mundial de Fútbol incitan justamente a este tipo de consumos. La excitación es lo primero que tiene que observar un padre. Y la excitación en relación con el juego, es decir, con la idea de que yo sé que voy a ganar. Es decir, este conocimiento previo que ya no es una ilusión, sino que se transforma en certeza, puede advertir a los padres de que en realidad el chico ya está en una especie de ilusión, en una ilusión como toda ilusión, que puede inducirlo a usar el celular y tarjetas de crédito de los padres y hasta, Billeteras aplicaciones, virtuales. billeteras virtuales que fomentan el consumo y que por otro lado hace que el chico entre ya en una especie de tobogán sin poner límites. Roberto, hilando más finito en esto que estás diciendo, de qué observo yo en ese hijo, en esa hija que está transitando por ese momento,
qué detectar, porque en verdad hoy, con el rigor de vida que todos tenemos, la cantidad de trabajo que tenemos que asumir, Sí. las horas fuera de casa, incluso las horas fuera del contacto, hasta visual con nuestros chicos, ¿cómo se hace? Así de difícil es la vida, ¿cómo se hace entonces para poder estar pendiente de qué reacciones exactamente? Bueno, lo primero a los padres es lo que no se habla, no se redime. Por lo tanto, hay que observar y hablar en la mesa o hablar en otros momentos con los hijos de la patología que significa la adicción. Ajá. En segundo lugar, hacer prevención, es decir, ustedes están haciendo en este momento prevención, trayéndome a mí y hablando de que esto son conductas de riesgo para los chicos. Pero Claro, me quiero volver, perdón, sí, Mati, me no, quiero volver y un poquitito es de al eso. punto anterior, porque Claro. algún papá o mamá dirá, pero si yo hablo de eso con un chico, capaz que lo estoy avivando. El chico capaz que nunca se le hubiera ocurrido meterse en una aplicación, jugar, robar por un rato la tarjeta Sí. del padre y meter los datos para poder apostar. O cuando deja de ser un entretenimiento, que por ahí decís, bueno, apuesto que este partido va a ganar 3-2. Exacto. ¿Y en qué momento pasa de ser algo de entretenido, de apostar a ver si gano un poquito de plata, a pasar a ser algo realmente serio? Bueno, el tema del entretenimiento es un tema central, porque un chico tiene que estar con internet y por otro lado, los chicos manejan las redes Claro. y los celulares mejor que nosotros, hasta el punto que nuestros hijos nos programan Sí, sí. el celular. Así que en ese punto no hay problema. Lo que sí es que el entretenimiento en sí puede llegar a ser también una adicción, no solamente a la ludopatía, sino a la pornografía o a otro tipo de estímulos que van a generar en el chico, sobre todo estas especies de entretenimientos, estimulaciones neurocognitivas en el cerebro, específicamente con estímulos de dopamina, que van a inundar el cerebro de estímulos tremendamente positivos, pero que terminan siendo negativos porque de la misma forma que estos neurotransmisores provocan excitación, también provocan disminución significativa de las barreras defensivas, porque ¿Ah, sí? en el cerebro frontal y prefrontal, es decir, donde anida la mente, donde anida la razón, puede perder la razón, liberarse ciertas, sobre todo el prefrontal, y a partir de ahí conductas impulsivas. Ah, doctor, entonces, es tan importante esto de que las conductas impulsivas están generando trastornos de déficit atencional y por otro lado trastornos de déficit de los impulsos justamente en la población adolescente en el mundo. claro, entonces en el caso de una persona que padece de ludopatía, ¿nunca se puede dar cuenta de que está sufriendo esta adicción o en algún momento puede decir, che, algo está pasando, voy a pedir ayuda? Bueno, muchas veces no se dan cuenta, porque ¿qué es lo que ocurre? Además tenemos una personalidad, y la personalidad que siempre está teñida con el ego y el yo, genera que yo ya sé que va a ser 3-0 el partido, y por lo tanto apuesto, y bueno, como toda apuesta es ensayo y error, y no siempre lo sale bien, a tal punto que, bueno, el casino que está detrás de esto siempre gana. Pero es cierto que el narcisismo que está en el fondo mismo de la persona, en el fondo de la personalidad, me hace ser tan seguro de que sé hasta de fútbol, hasta, digamos, de la conformación del partido, hasta de somos todos Scaloni. Y entonces, en el caso de Argentina, ¿no? Y por lo tanto, somos todos Messi, y por lo tanto, esto mismo es una conducta de riesgo, porque Messi o Scaloni estuvieron años en una disciplina desarrollando un conocimiento que el novato seguro que no tiene. Qué bueno que está Doctor, diciendo. retomando lo que le preguntaba a mi compañero Matías, pensando en los padres de adolescentes, se me ocurre que es un poco más, desde el desconocimiento absoluto, ¿no? Se me ocurre que es un poco más sencillo quizá notar cuando un adolescente está consumiendo droga de la que se consume de manera física, ¿no? Sí, sí. Un porro o, bueno, lo que sea, las drogas que circulan que sabemos que son tremendamente dañinas.
Se me ocurre que es más fácil que un padre se dé cuenta que su hijo está consumiendo, dado que físicamente se le nota, ¿no? Pero digo, ¿cómo podemos darnos cuenta los padres de adolescentes que nuestros hijos, que están casi siempre detrás de una puerta, en una habitación, detrás de un celular, están consumiendo algo que les está produciendo una adicción? Hay ¿Qué que cambios regular, en se su puede humor? regular al adolescente, decir, bueno, tenés el celular un ratito, pero a cierta hora ya está, se acabó. Digo, ¿se puede hacer eso? Es complejo hoy en día un adolescente. Es complejo. En los países nórdicos ya están poniendo límites, en los países de Europa del Norte, están poniendo límite a la cantidad de horas que los chicos en la escuela tienen acceso al celular. Nosotros somos latinoamericanos, bueno, rioplatenses, tenemos la pasión de Italia, de España, del Mediterráneo en nuestras venas y es mucho más difícil poner límites, porque somos mucho más emocionales. Pero los padres también, y contestando su pregunta, los padres muchas veces también forman parte del mismo circuito de la excitación dopaminérgica en el cerebro, en ciertos núcleos que no vienen al caso, pero que sí van a activar conductas también en ellos. Y la pasión muchas veces no conoce límites. Y entonces, justamente en este momento del Mundial, todos tenemos la camiseta, algunos de ustedes de una forma y otros de otra, y bueno, evidentemente la camiseta está muy cerca del corazón, pero nosotros tenemos corazón, pero también tenemos cerebro, es decir, tenemos mente. Y entonces regular en estos especiales momentos, como puede ser el Mundial, aprender a regular las emociones también forma parte de un aprendizaje social. Roberto. Es decir, el aprendizaje social tiene que ver un poco con aprovechar estos momentos para infundir valores. Roberto, Sí. muy cortito, decime entonces, porque recién por ahí quedó el tema como al pasar. ¿Se habla o no se habla en la mesa, en el café, en la merienda, cuando pinte hacerlo? ¿Se habla con esos niños sobre el tema? Siempre se Siempre, habla. ok. Adicto es un término latino que significa ausencia de dicción, ausencia de hablar. En la antigua mira. Roma, los que tenían deudas no podían hablar y entonces eran condenados justamente porque eran adictos, es decir, por tener deudas no tenían derecho a la defensa. Siempre es bonito hablar con vos. Sos un referente para nosotros de Red Sanar Mendoza. Estás, digo, para cerrar, involucrado con tu equipo en estas charlas para salud mental o dedicadas a salud mental. Efectivamente, vengo 5 días con parte del equipo de Buenos Aires. Bueno, la red está creciendo enormemente Sí. y ya cada vez tiene mayor cantidad de nodos, tanto en Mendoza como en el Gran Mendoza. Y bueno, voy a hacer una recorrida animando a los voluntarios, animando al público y a otros, invitándolos para que entiendan que la psicoeducación gratuita que propone Red Sanar Bien. tiene que ver con aprender a manejar emociones y también a manejar la mente y sobre encantó. todo la razón. ¿Cómo se entera la gente de cuándo son estas conferencias gratuitas? estas Bueno, reuniones? hay en redes sociales hay todo un programa, Bien, casi un ficture, bien. pero no de partidos, sino de presentaciones nuestras, aprovechando entonces este viaje, y en redsanar.org, Red Sanar Oficial, van a poder encontrar. Hoy estoy en Maipú, Bien. es decir, y mañana voy a inaugurar, sí, Aprovechando, hoy en Maipú, ¿dónde? ¿A qué hora? en Maipú, bueno, ¿En algún lugar? la gente de ¿Recuerdan prensa ustedes el equipo que está nuestro, ahí detrás? Bueno, bueno, pero están en Maipú. Lo está en buscamos por las Maipú, redes. estamos en Maipú, y mañana vamos a inaugurar el primer centro cultural psicoeducativo. Qué bueno. Se llama La Gomería, un lugar que nos ha prestado el chino y la china, solidarios de la red, en donde en ese espacio, antigua Gomería, que hoy ya no funciona como tal, va a funcionar una filial de la Red Sanar, que es justamente una introducción a un cambio cultural, porque si algo necesitamos hacer a través de la psicoeducación es el cambio cultural. Me encantó. Muy bien. Doc, gracias por estar con nosotros. A ustedes. Buscamos a Red Gracias. Sanar por las redes, no se Gracias. olviden. El doctor Gracias. Roberto Muchas Red, psiquiatra. Gracias por la Gracias. compañía.